a este tiempo de Corbanot, a este tiempo de, de encontrarnos con el Santo y Bendito, con la palabra del Todopoderoso, la palabra que nos lleva a estar en Él, a crecer en Él, a servirle a Él, a mover nuestros corazones para que Él sea el engrandecido, el enaltecido, el, el llevado a gloria tras gloria. Bendito sea su nombre. Bueno, tener ese deseo. Bien, saludando a mis hermanos que se encuentran en la sala y a los que se conectarán también. El Eterno los bendiga poderosamente hoy. La verdad es que le tocaba a otro hermano, pero el Padre tiene organizadas sus veredas, sus sendas. Me ha placido darme la oportunidad de poder traer esta palabra, este entendimiento en el libro, continuando el estudio del libro de Job, un estudio maravilloso, un aprendizaje como ninguno, un libro de sabiduría, un libro de una amplitud en el conocimiento del Eterno, de su poder, de su magnificencia. En fin, también de conocer al hombre y de los comportamientos del hombre, de lo que vive el hombre, de lo que, voy a decir algo impopular, de lo que tenemos que vivir. Así nos tenemos que presentar, amados, puros, nos tenemos que presentar puros. Me encanta esa palabra no la preparé, pero esa que dice que orando Yeshua le dice, no oro, Padre, para que los quites del mundo, pero para que los fortalezcas, para que sean fortalecidos, para que puedan soportar la prueba, para que si hemos decidido caminar como el Eterno, como Yeshua Mashiach caminó, como Él nos enseñó, como nos dice Primera de Juan, el que dice que cree en Él, Primera de Juan 2, pues tiene que caminar como Él anduvo. Y pues eso somos nosotros. A eso nos decidimos. Eso es lo que queremos. Hay una parte que, bueno, me regaló el Eterno del final. Es impresionante porque podríamos llegar a decir, Eterno, corrígeme como a Job. Tremendo, pero una prueba más fuerte vivió Yeshua Mashiach. Una prueba más fuerte, más dolorosa, más terrible, por amor a nosotros. Un regalo maravilloso, un regalo como ninguno, como solo Él lo podría vivir, como solo Él nos lo podría dar, el bendito Eterno. Bien, entonces vamos a iniciar este estudio. Bendito sea el Abacadosh. No encuentro la presentación, pero no importa. Vamos a ver una presentación, una ayuda. Aquí entonces estamos viendo cómo nos regala el Eterno ese título poderoso. Así como lo veíamos ayer con el pastor Jaime Andrés, todo es con el permiso del Eterno. Y bueno, nada más propicio y nada más oportuno que habiéndome regalado ese título para hoy, con el permiso del Eterno. Porque así es, amados, esto es todo con el permiso del Rey, porque a Él le place y como a Él le gusta. Y entre más sometidos, entre más allegados estemos a ese designio, entre más nos sometamos, pues yo pienso, este es un discernimiento personal, pues sinceramente yo creo que mejor nos irá, mucho mejor. Obediencia quiero y no sacrificios, dice, ¿no? Baruch Hashem. Bien. Antes de empezar, de tocar la bendita Torá, entonces, ya habiendo escuchado la alabanza y habiendo pasado por ese inicio maravilloso en el Shema, vamos a bendecir al Eterno en una costumbre preciosa. Bendecirlo. Cada que cumplimos un mandamiento, entonces nuestra decisión es, y lo que hemos aprendido, por supuesto, es bendecir al Eterno. Entonces, no hacemos una oración, ya la oración la acabamos de hacer, pero ahora hacemos una bendición por la bendita Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim,
Benatán Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten Adorá. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, el nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones, nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, dorador de la Torá. Amén. Amén. Con el permiso del Eterno este aprendizaje de hoy, esta enseñanza, y más que una enseñanza, es ir a la palabra, ir a tocar la palabra y ver qué nos quiere regalar el Rey. Primero, siempre, como lo digo usualmente, y no lo quiero dejar de hacer, viendo a Yeshua Mashiach, a nuestro amado Redentor, al único que dio la vida por sus ovejas, al sacrificio perfecto, sin dejarlo de ver a Él en toda la Escritura, en cada parte, cada letra de la Torá lo contiene, o está en Él y vive en Él. Él es la Torá viviente. Entonces, pues con esa premisa, como lo comentaba hace un momento, pues veíamos el inicio de la respuesta de Job en este capítulo 6, con el pastor Jaime Andrés Devia ayer, o en un estudio pasado, y entonces pues me corresponde a mí la responsabilidad y el honor de continuar. Versículo 11, respondiendo Job a Elifaz en ese discurso ya que le toca en respuesta al justo Job, al paciente Job, al fiel Job. ¿Qué fuerza tengo yo para soportar? Tremenda aflicción. ¿Cuánto tiempo viviré para que tenga que ser paciente? ¿Es mi fuerza la fuerza de una roca? Quiero pensar que dice, ¿es mi fuerza la fuerza de la roca? Y ya sabemos quién es la roca de nuestra salvación, Yeshua Mashiach. ¿Es mi carne de bronce? El versículo 13 dice, verdaderamente no me puedo ayudar a mí mismo, estoy privado de recursos. Un amigo le debe lealtad al que falla, un amigo le debe lealtad al que falla, aunque olvide el respeto al omnipotente. Wow. Al final veremos un espacio en donde, claro, Kefa queriendo lo mejor, Pedro queriendo lo mejor, pues se le van las luces un poquito y sin querer, en humanidad, delante del Rey, pues declara esas palabras: no, yo voy contigo hasta la muerte, no, hasta donde quieras voy. Espérate, Pedro, un ratico, espérate un momentico, espérate, que es que me vas a negar, pero tranquilo, yo he orado para que tu fe se mantenga. Wow, tremendo el Rey, verlo, y con ese amor que le tenía, porque wow, y en esa emoción que manejaba Pedro, pues decirle, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Te vas a ir, me vas a negar, va a ser duro, te va a doler, porque nada más terrible que negar al Eterno. Muchos lo hicimos, y hoy pues nos arrepentimos. Hubiéramos querido vivir otra situación, pero bueno, al Rey le ha placido que lleguemos en este momento y que estemos proclamando su palabra y que estemos dando testimonio de su poder. Eso es, estar dando testimonio de su soberanía, de su grandeza en nuestras vidas, en lo que ha hecho Él y solamente Él en nuestras vidas. El versículo 15 dice, mis camaradas son inconstantes como un arroyo, como un cauce por el que una vez pasaron corrientes. Se opacan con el hielo, la nieve los oscurece, pero cuando se derriten se evaporan. En el calor desaparecen donde están. Su ruta es torcida y con curvas corren al desierto y perecen. Claro, hombre, cómo no, terrible, pues, o no terrible, pero pues algo que a veces pues no nos corresponde, pero pues hacemos. Y era justamente exhortar al que estaba totalmente caído, al totalmente desvalido en ese instante. Y entonces veíamos ayer, porque pues claro, el pastor Andrés hizo un abrebocas impresionante.
Y veíamos que escoger le corresponde, no porque le esté dando yo una posición, la tiene desde siempre. Escoger le corresponde a Hashem, al Todopoderoso, a Yahvé de los ejércitos. En ese censo que nos mostraba el pastor Jaime Andrés, eh, en ese que decidió hacer David, pero que no hizo David, sino que escuchábamos en un pasaje que a Satán lo incitó, y luego en otro pasaje veíamos de manera tal vez ilógica, podríamos pensar que era el Eterno el que lo estaba incitando. Y no era porque por David, bueno, tal vez también, pero no era necesariamente por David, y veíamos que esto pasaba, ese escoger, ese designio, esa directriz, eso que ya había determinado el Eterno, no pasaba por causa del pecado, pasaba más bien por causa del pecado y la desobediencia que cundía en el pueblo de Israel. Y entonces, pues ahí por esa circunstancia que sucedía, entonces pues el pastor nos ilustraba cómo la providencia divina era la que disponía y dispone, y que al final sucede según sus designios, decidiendo y usando, o mejor, mostrándonos la multitud de caminos que solo puede Él, determinar, que solo puede Él definir, que son altos y sublimes, y quién los va a cuestionar, eh, quién tiene la capacidad de cuestionarlos y llegar a siquiera definirlos. Y pues por supuesto mostrándonos la multitud de vías, esas que veíamos ayer, solo en dos, pero donde la soberanía del Eterno puede llegar a tomar para hacer su voluntad. Y en ese pasaje, por ejemplo, corregir a su pueblo, tema del que hablamos en un estudio pasado, difícil de aceptar y difícil de abordar. Corregir es complicado, corregir a otro, por supuesto, es complejo, porque bueno, estamos llegando en Teshuvá, pero hacerle Teshuvá al otro, no, eso no existe. El Teshuvá es el arrepentimiento propio, pero hacerle arrepentimiento a otro no existe. Entonces, hablábamos de ese tema en ese estudio pasado, en ese tema complejo de corregir, de castigar, de direccionar, como lo hizo ahí el Eterno con ese pueblo en donde murieron muchos israelitas. Entonces, en ese complejo corregir, direccionar, castigar, poner en conducta cuando no hemos hecho bien. Pero pues nos enseña el Eterno eso, que por amor nos da y nos enseña, y nuevamente lo trae a nosotros. Hebreos 12, a partir del versículo 5. Y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos, amados. Así como decía el pastor Diego, si eres hijo, este mensaje es para ti. Si no, no te preocupes, no hay problema. Puedes irte, o simplemente haz caso omiso, o así como lo dijo el pastor, este estudio no es para ti. Pero si es que te reconoces como a hijo, pues tenemos que recordar la exhortación. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahvé, ni desmayes cuando Él te reprenda. Wow, le estaba sucediendo a Job, le estaba sucediendo a Job, y pues nada, digamos, conocemos el final de la historia, ¿verdad? Y solo como testimonio, porque nuevamente vuelvo y repito, no nos da el Eterno en su justicia, en su soberanía, en su amor, una carga más alta de la que podamos soportar. A mí no me va a poner a ser presidente de la República, no, ni más falta, tampoco lo quiero, y pues no es el deseo de mi corazón, pero
Seguramente no estoy allá porque no tengo la capacidad para traerlo un poquito más acá, digamos, hasta este estudio me ha dado, y lo hago con responsabilidad y con amor. eh, y bueno, las diferentes responsabilidades, pero no, no una más para que eventualmente no sea infiel, no una más porque él sabe, él tiene determinado, pero las que son, y las justas y las correctas y hasta donde son, porque lo tiene determinado, porque es justo nuevamente, porque ¿quién más que el soberano sabe cómo es? ¿Quién más que él tiene sobre sus siervos? Eh, aunque seamos, aunque no seamos completamente fieles, o aunque no seamos completamente útiles, como dice Yeshua, ese pasaje que me encanta, siervo, cuando hagas lo que te corresponde, cuando hagas lo que te han mandado hacer, llámate siervo inútil, porque has hecho solamente lo que te han mandado hacer. Tremendo, tremendo. Entonces, pues, no tengamos en poco la disciplina de Yahvé, ni desmayemos cuando Él nos reprenda. Dice, porque Yahvé disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y de eso también se trata el libro de Job, de entender la soberanía, la misericordia, el amor del Eterno, que aun siendo infieles, inútiles, como lo acabo de mencionar, Él nos atrae con lazos de amor, con lazos de su amor incomprensible, porque algo tan increíble, no es increíble, pero algo tan inmenso era lo que iba a decir, algo tan sin límites, para siempre, apenas lo podemos comprender un poco. Si nos es difícil obedecer, que es la manera que tenemos nosotros para decirle te amo, cuánto más conocer su amor que nos ha dado a su único hijo para que venga y muera por nosotros. Se hizo carne, al Ben Elohim, se hizo carne, y entonces vino, y como regalo perfecto, ahora somos nosotros salvos, si es que lo aceptamos, si es que permanecemos, si es que queremos y decidimos conservar la fe, si es que decidimos pasar la prueba también. Digamos, todo viene enmarcado, todo está dentro del paquete. El que, digo yo, el que se quiera confiar, bueno, dice la palabra que el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, pues, tal vez más bien no confiarnos, más bien permanecer, más bien hacer como Él lo tiene dicho. Y pues entonces, lo que veíamos de este libro, que podrían decir esos que se están levantando eh, a dar humildes opiniones de los últimos estudios que hemos visto. Uy, pero si ese castigo para Job era amor de Dios, entonces que no me quiera tanto. Tremendo, tremendo. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar sus caminos y los designios y los consejos que nos deja? Eso yo a mi hijo no lo necesito corregir porque vea que se creció tan santico. Espérate un poquito, porque todos necesitamos corrección. Y Padre eterno, te ruego para que nos des discernimiento para corregir como se debe, porque lo necesitamos todo el tiempo. Y sobre todo, digamos, a los que tenemos en responsabilidad. No necesariamente a los hijos, pero también tenemos otras responsabilidades. También necesitamos tener en consideración digamos, si somos jefes, si tenemos personas a cargo, si tenemos responsabilidades a cargo. Es nuestra misión direccionar, pero es también nuestra misión corregir. Porque por algo también fuimos puestos en un lugar de dirección. En la sabiduría del Eterno está saberlo hacer con sabiduría. En la sabiduría del Eterno está en saberlo hacer con sabiduría, con inteligencia, con prontitud, con elocuencia, en el momento correcto, con el consejo adecuado. Y pues una experiencia muy breve simplemente para ejemplarizar ese tema.
Mi hija hace muy poco, fue afligida en su corazón por una situación que pasó. Y entonces empezamos a hablar, empezó a contarme eh, cómo había sucedido. eh, Me gusta mucho porque me busca o ha crecido con esa confianza y bendito el Eterno, pues se acercó y me contó. Y no sé si ella estaba esperando que yo dijera, pobrecita. Creo que no, porque no la tengo acostumbrada a eso, además no me gusta. Eh, pero cuando terminó le dije, eh, qué feliz me siento, no por tu dolor, pero, pero sí porque tu corazón está siendo tratado. Y nada más importante que trabajar el corazón, nada más importante que, se, que tener ese molde correcto, ese molde correcto. Tener esa aflicción que te lleva a corregir, que te lleva a ser mucho más fuerte y a fortalecerse, no a endurecerse, eso es otra cosa diferente, pero sí a fortalecerse en el Eterno y a saber que, hombre, el corazón está lleno de cositas y de bastantes cositas bien, bien difíciles, bien complejas, que solamente el Eterno puede determinar, pero que solamente nosotros, pues en la decisión podemos eh, realmente solventar. En contraparte, pues alguien a quien amo mucho me dejó de hablar, me quitó de sus afectos, me quitó la comunicación porque he decidido caminar este camino, porque mi camino de fe se lo he decidido mostrar, le he decidido dejar entender que creo en el Eterno, que le obedezco, que Él está primero. Entonces, pues nada, me dejó de hablar. Eh, porque además, y acabo de hacer énfasis, porque además no estuve de acuerdo con que llamara a su hija hijo por un síntoma de rebeldía, esos del mundo que están sucediendo ahora. Entonces me dejó de hablar y dice que me ve con dolor. Esto lo comento a manera de testimonio, por supuesto, no voy a dar nombres. eh, pero pues entre líneas me dijo que era porque eh, ella tenía un sentimiento de mamá oso, que lo que era contra sus hijos era contra ella. Entonces dije en contraparte, yo no iba a tomar ninguna represalia con ninguna persona que estuviera afligiendo a mi hija, porque además tampoco era una aflicción, digamos, física, sino simplemente una situación que sucedía. Sin embargo, por algo que es una falta contra lo natural, contra lo establecido por el Eterno, contra lo que no se debe y no corresponde de llamar a una hija hijo, no, pues un instinto animal florece en un hombre, en una persona, me refiero a un ser humano. Eso de mamá oso, pues es para los animales. Ese es un instinto animal. A nosotros se nos mandó sojuzgarlos. Nuestro discernir está en las cosas naturales, no en las que van en contra de lo natural, de lo establecido por el Eterno en su palabra. Entonces nos enceguecemos y permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran y encima en vez de corregirlos y llevarlos en obediencia, lo que hacemos es que los cubrimos su falta haciéndonos cómplices de su falta. Conozco una mamá de testimonio que tuvo que internar a su hijo porque pasaba por momentos difíciles de vicios y desórdenes en su vida. El Eterno respalde su decisión y su hijo sea testimonio del gran amor del Eterno. Por esa oportunidad de la corrección para salvación y no para muerte eterna. Bendito sea el poderoso de Israel. Los caminos del Eterno son sabios, amados, son soberanos, son sobre todas las cosas, son perfectos. Y Yeshua sufrió por nosotros, por nuestros pecados en el regalo magnífico, en el sacrificio perfecto. Lo vuelvo a recordar, el Ben Elohim. Y no pecó, cuanto más nosotros infieles, inconstantes, llevados a las cosas del mundo por nuestras por nuestros propios deseos, no necesariamente malos, no necesariamente buenos, perdón.
Y no nos estoy regañando, no nos estoy regañando, pero es que es mejor afligirnos para ser pulidos que exaltarnos y ser despreciados por el orgullo y la arrogancia. Porque, y aquí retomo ese pedazo de Isaías 53, y no me canso de recordarlo, no me canso de recordarlo. Nuestro Adón Yeshua sufrió por nuestros pecados, hombre, sufrió por nuestros pecados. No nos cubrió el pecado y se cubrió a él, no, él fue lo que nos cubrió de nuestros pecados. Pero de ninguna manera fue una alcahueta en absoluto. Él pagó con sangre, fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. No los cubrió, no le dijo, pobrecito papito, no, tú quieres llamarte hombre, no te preocupes, no hay problema. No, él llevó nuestras enfermedades. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. El Abacadosh había decidido que iba a ser afligido. Tremendo. Cuanto más nosotros, no es que queramos sacrificar a nuestros hijos de ninguna manera, pero ¿cómo no vamos a conductarlos, hombre? ¿Cómo no vamos a corregirlos? A dirigirlos, claro, por supuesto. Pero es que yo he dicho algo, no nacen aprendidos, pues. No nacen aprendidos, no nacen entendidos. Y allá en el mundo, cuando hacía las cosas de otra manera, pensaba y tenía una teoría que con un pellizquito, en cambio de un golpe, pues entonces los hacía volver, retornar, enfocarse un poquito. Yo no conocía la vara en ese entonces por eso lo hacía con un pellizquito. A veces, bueno, alguna vez mi hija se tiró al piso, hizo una pataleta como al año, y todavía me duelen estos 2 deditos porque el pellizco que le di pues le duró para toda la vida. No lo volví a hacer, le dije, no lo vuelves a hacer, no lo vuelves a hacer, en la vida te vuelves a tirar al piso y tenía 1 año. No sé lo que hice, no sé lo que dije, no sé cómo lo hice, no tengo ni idea. Particularmente pues no tuve una escena, digamos, de violencia, ni mucho menos, ¿no? Simplemente la cogí de 1 año, simplemente la recogí, la puse sobre mi regazo, le hablé y le di el pellizco y hasta ahí. Eso fue mi vieja naturaleza. Hoy entiendo de manera diferente. Sin embargo, pues por supuesto no estoy en contra de ninguna manera de la vara de la que habla la palabra. Pero si Elohim determinó para Yeshua eso, para nuestro amado Adón, que no pecó, que no hizo nada, hombre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que el Eterno nos llene de sabiduría y que lo sepamos hacer como corresponde. El versículo 10 de Isaías 53 dice, pero Yahvé escogió quebrantarlo por padecimiento para que si se puso como ofrenda por la culpa, acordémonos que él dijo, es que esto es impresionante, contra esos que tienen humildes opiniones, no lo crucificaron los judíos, él se entregó, yo me entrego, yo me entrego, dice su palabra. Y aquí lo decía Isaías 53, para que si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener una vida larga y que por su medio prosperara el propósito de Yahvé. Era el propósito de Yahvé, corregirnos, corregirlo entre comillas, porque no había nada que corregir. La aflicción había sido determinada, el pago había sido establecido, la sentencia era la del cordero degollado, herido, maltratado y llevado sin sangre, tremendo, para que nuestros pecados fueran cubiertos. Bendito sea el Abacados. Entonces, pues mejor con humildad, mejor con benevolencia y la dirección del Eterno. Si fallaron,
dirijamos y al corregir, que el amor nos permita ver las manifestaciones del amor de Elohim en todo su esplendor cuando sea necesario para con nuestros hijos, para con los que están en nuestra dirección, para los que están en nuestra responsabilidad. Y pues para los que la toman contra nosotros porque escuchamos el llamado del Eterno y nos ha regalado el entendimiento del mandamiento, este privilegio, pues oremos por misericordia. El Todopoderoso no tome en cuenta sus faltas y pecados contra nosotros, esos pecados que están haciendo contra nosotros, y les permita escuchar y volver a sus sendas en el nombre de Yeshua Mashiach. Porque lo decía el pastor ayer, tremendo, y lo predicó el fin de semana el pastor Diego. Y me parece impresionante que lo diga, y si lo está diciendo es por algo. Acordémonos que el Eterno le dijo a Moshe que le dijera a Faraón que le permitiera salir a su pueblo para que le celebraran fiesta. Y el corazón de Faraón endureció. Y hay una explicación maravillosa, porque no es que el Eterno le endureció el corazón, no. El Eterno le regaló ímpetu, dice la palabra, ímpetu. Entonces eso que deseaba en su corazón, lo hacía con ímpetu, con mayor decisión. Entonces, pues lo que deseaba el corazón de Faraón no era justamente bendecir al pueblo del Eterno. De hecho, por eso los estaba oprimiendo. Entonces oremos para que el Rey Eterno en su misericordia tenga benevolencia, y no les tome en cuenta sus pecados. Quién sabe, se levante nuevamente, y lo repito porque me pareció maravilloso ese regalo del Eterno. Quién sabe, se levante un Rab Shaul, un predicador de aquellos, uno que reúna y siga reuniendo a las ovejas perdidas. Bendito sea el abacados. Así esté presente en nuestra lapidación. Tremendo. Y ahora por otro lado, y algo que me pareció también muy importante, ese abrebocas con el que el pastor Andrés Devia nos hablaba, es que nadie está en contra del Eterno. A ver, por favor, no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, ni en todo el universo que se le oponga. Él es soberano. Sin embargo, se sigue infundiendo la doctrina del terror, que el diablo se reveló y nos hace mal y nos aflige. Pero se nos olvida nuestra responsabilidad. Se nos olvida nuestra responsabilidad. Y eso, pues, por supuesto, tiene que ver con ese que nos tienta, con ese que nos prueba, que pertenece muchas veces a nuestra propia mala inclinación. Bendito sea el abacados. En esta porción dice Job, para continuar con el estudio, dice, y esta parte es impresionante: un amigo le debe lealtad al que falla. Lo leímos al principio, aunque olvide el respeto al omnipotente. Que era diciéndole a Elifaz, sacándole pues en cara todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Hombre, venga, tenga misericordia, míreme de otra manera. Usted debería ser mi amigo, no mi enemigo, con las palabras que me está diciendo. Mis camaradas son inconstantes como un arroyo, como un cauce por el que una vez pasaron corrientes, inconstantes. Hoy me dices que eres amigo y mañana, en donde estoy afligido, entonces vienes y me caes encima con tus exhortaciones. Gracias. Se opacan con el hielo, la nieve los oscurece, pero cuando se derriten, se evaporan, en el calor desaparecen donde están. Su ruta es torcida y con curvas corren al desierto y perecen. Por supuesto, por el otro lado, digamos, no solamente esta parte de los amigos de Job, sino lo que le correspondía a él. Debía responder de esa manera. Dice la palabra que Yeshua, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Sin embargo, Job estaba abriendo su boca. Y por supuesto, lo que entendemos aquí es que Job no había llegado al entendimiento aún.
Apenas sufría su dolor por lo que le sucedía, pero sin entendimiento, manteniéndose fiel, eso sí, sin blasfemar al Eterno, que era lo que le correspondía. Pero su entendimiento se lo iba a permitir el Eterno. Y lo veremos en un par de semanas cuando recordemos Job 38. ¿Quién es ese que oscurece el consejo hablando sin conocimiento? Diciéndole o respondiéndole ya, eh, respondiéndole el Eterno, respondiéndole el Eterno a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo hablando sin conocimiento? Ajustate el cinturón, me parece maravilloso. ¿Qué tal el Eterno? Bueno, amado, ajustate el cinturón como un hombre, como un varón. Yo te preguntaré y tú me informarás, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Habla si tienes entendimiento. Claro, esto pasará allá adelante cuando lo estemos estudiando. Ya, como lo dije hace un rato, ya no sabemos el final de la historia, una maravillosa porción de sabiduría del rey. Pero pues hay una condición en el hombre: instinto de conservación, canibalismo, para hablar de lo que se avecina. El que lo entendió. Deuteronomio 28:53. El que lea entienda. O esa condición en el hombre de primero yo, segundo yo y tercero yo, tal vez. Quiero leer un pasaje precioso que nos habla de esa condición incontrolable en el hombre, pero de esa misericordia del Padre Eterno. Y era justo el pasaje que es difícil de comprender. El Eterno, su carne, Yeshua, ya ahí hablando con Kefa, incluso sabiendo lo de Yehudá, lo de Judas, se porta de una manera impresionante. Pero entonces, pues claro, era Yeshua. De él debemos aprender. Job, pues no tenía todavía ese discernimiento. Él tenía que vivir la prueba, él tenía que mantenerse fiel. Y al final, el Eterno le iba a decir: bueno, a ver, cuéntame Job, ¿cómo es la cosa? Y ya entonces Job iba a reconocer de oídas, te había oído, ¿cierto? Pero entonces, y pues por supuesto iba a reconocerlo. Sin embargo, en Lucas, Yeshua le dice a Pedro, ya conociéndolo todo, y pues obviamente Pedro, voy a decir, en su falta también de discernimiento y de comprensión de lo eterno, porque después Yeshua le dice, atrás, adversario, porque tú piensas en las cosas del mundo y no piensas en las cosas celestiales. Pero entonces en esta porción, ya quería leer Lucas capítulo 22, ya para terminar, diciéndole a sus discípulos: si ustedes son los que han permanecido conmigo. Tremendo. Ellos eran los que los estaba confirmando como los que han permanecido con él en sus pruebas. Así que yo dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa y mi reino, y se sienten sobre tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dijeron amén? Baruch Hashem. Yo quiero estar ahí, Baruch Hashem. Y esta es la parte que nos toca. Shimón, Kefa, Pedro. Mira que el Satán, el adversario, los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Impresionante, le dijo antes, cuando hayas vuelto. Me imagino a Pedro, ¿cómo así? ¿Cómo así que cuando vuelva, maestro? ¿Para dónde me voy? Ah, ya te voy a decir. Él le dijo: maestro, estoy listo para ir contigo ahora a la cárcel y a la muerte. A donde quieras voy contigo. Pero el rey le dijo: Kefa,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Tremendo. Ah, te voy a negar. Tremendo, tremendo, tremendo. Él sabía, el rey sabía, el Eterno sabía lo que le iba a suceder, pero esa era la actitud. Siempre firme, siempre fiel, siempre parado, siempre en su posición. La otra, por supuesto, es una condición del hombre. Querer que el otro humildemente siga camino este hombre y querer para el otro lo que quiere y no lo que el Eterno quiere. A veces le llegan a uno noticias, no es que se va, no es que se fue, no es que hizo, no es que no hizo. Y entonces uno se pone a pensar, no, es que debería ser, debería mejor escuchar, debería pedir consejo. ¿Quién soy yo? Y lo digo en primera persona porque ¿quién soy yo para pensarlo? Este estudio, primero, hablo por mí, primero me habla a mí. Bueno, el pastor Humberto también lo dijo al principio de la semana. Este estudio primero nos habla a nosotros y es la idea, que nos hable a nosotros los que tenemos esta responsabilidad de hablar la palabra del Eterno, porque de esa manera se hace testimonio y de esa manera entonces lo podemos asimilar, lo podemos entender, lo podemos hablar por la experiencia. Entonces, pues se nos olvida que el Eterno es soberano, se nos olvida y queremos esa posición, ¿no? Siempre de estar controlando las cosas. Debería haber hecho esto o debería haber hecho el otro. No, espérate, el Eterno es soberano. Todo lo tiene en control, no se nos olvide eso. A veces, no sé si lo ha escuchado, pero se ora, Eterno, toma el control de esta o esta situación, por favor, toma el control. No, pues es claro, él no va a perder el control. No lo ha perdido y no lo perderá jamás, nunca. Tal vez orar de la manera como padre, perdóname por haber querido tener el control de esta situación, porque fui arrogante, porque quise hacer como yo quise y porque me trajo dolor y me trajo una situación que tú no quieres. Por favor, te cedo el control que yo tomé de manera orgullosa para que tú dirijas mis caminos. Los pongo en ti, decido obedecer tu palabra e indicaciones. Esa es la oración. O esa es otra, o una manera para tal vez enfocar nuestra mirada en que Él no pierde el control en ninguna manera. Ni siquiera si yo lo quiero tener. Ni siquiera si yo lo tengo, ni siquiera si mi arrogancia lo tiene. Porque en realidad mi arrogancia tiene un control de la arrogancia, del orgullo, pero el que es alto y sublime y bendito usará todo eso para bien, y entonces su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para el propósito eterno, pues no va a dejar de ser y se cumplirá eternamente y para siempre. Amén, amén. Él es el dador eterno, Él es el todopoderoso. Baruch Hashem. Escuchaba la prédica del pastor Diego, esclavos del Rey Eterno. Y pues deseando ese título, hombre, para que humillándonos seamos enaltecidos, esclavos del Rey Eterno. Job es un libro contemplado dentro de los de la sabiduría, en el que se muestra el comportamiento, las características y diversas formas del hombre, pero sobre todo en el que nos permite entender una dimensión de la soberanía, del poder y la magnificencia de Yud Hei Vav Hei. Que eso, amados míos, no se nos olvide. Entonces, ya para cerrar este Corbanot, 2 temas, amados. La corrección, el ajuste.
que corresponde al Eterno. Sus caminos altos y perfectos los tienen determinado. Sobre todo si somos sus hijos. Entonces, terrible decir, poderoso creador, corrígeme como lo hiciste con Job. Ahora que hemos entendido esa tremenda corrección que le puso a Job. Bueno, pues el que haya orado el Salmo 139 y haya hecho esa declaración, lo pidió de alguna manera. Dice el Salmo 139, examíname, oh Elohim. Uy, tremendo. Tremendo, porque si reconocemos que el tema es difícil con cada uno, ¿cierto? No estamos completos, estamos creciendo de aliyá en aliyá. La idea es crecer, sin embargo, nos falta un montón. Examíname, oh Elohim, y conoce mi mente. Por Dios, la conoce, pero espérate. Yo quiero que la conozcas, Padre, y pruébame, dice ese salmo. Wow. El Melech David, el rey David estaba tremendo en esa exhortación, en esa declaración. Pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí caminos malos y guíame por el camino eterno. ¿Y cómo nos va a guiar si no es a través de la prueba? ¿Cómo no nos va a guiar a través de la corrección? Si es que somos de dura cerviz, dice la palabra. Que no se nos olvide de dónde nos sacó, que no se nos olvide de dónde veníamos, que no se nos olvide que no hemos terminado la carrera, que no se nos olvide que es hasta el final. Porque debemos presentarnos puros, limpios, purificados como el oro, como dice en Primera de Pedro. En esto ustedes se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua, el Mesías. Reconozco que necesito la prueba. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viendo a mi hermano? Y al final, en la ayuda, en lo que necesita, ¿soy el que lo niega o el que lo ayuda? Bendito sea el Abacadosh. Que este sea un tiempo para orar, para pedirle al Rey que nos regale de su amor, que nos regale de su bendición, de su Ruach Kodesh, para que podamos ver y entender de lo que se trata. Oremos para que el Rey nos dé ese discernimiento para poder dirigir y también para poder entender la corrección, para que podamos ver con ojos de misericordia. Bendito y soberano Rey, poderoso amo del universo, Abacadosh. Bendito Avinu Malkeinu, gracias por tu estudio, gracias por tu palabra, gracias por regalarnos cuanto no nos merecemos, Padre. Gracias por darnos tanto, bendito Rey. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra llegue más a nuestro corazón, para que podamos discernir más tus caminos, para que podamos entender más el propósito que tienes en nuestra vida, para entender más lo que debemos hacer y la responsabilidad que tenemos, esa que nos has dado, esa que has permitido que se establezca para nuestras vidas y para que, Padre, por favor, seamos bendición para otros, para que podamos llegar a ese privilegio de dar con corazón alegre, de ser dadores de lo que tú nos has dado gratuitamente, darlo con gratitud. Tu palabra, tu enseñanza, tu benevolencia, tus recursos, lo que tú nos has dado, Padre, y poder dar testimonio de eso maravilloso que has hecho en nosotros, de cómo nos has edificado. También, Padre, de la prueba por la que nos has permitido pasar, por la que nos has acompañado a pasar, Padre, porque como orábamos esta mañana, no estamos solos. Bendito, siempre
siempre ves por nosotros, siempre estás con nosotros. Ustedes lo conocen porque permanecen con ustedes, al Ruach Kodesh, y está en ustedes, lo dejaste en tu palabra, en Juan 14, bendito Rey. Ayúdanos a permanecer en un mismo espíritu, en el espíritu de santidad, en tu espíritu de santidad, bendito Rey, para guiarnos juntos, para encaminarnos todos unánimes juntos, como un pueblo, Padre, no de dura cerviz, Padre, al contrario, un pueblo que quiere hacer como hizo Yeshua Mashiach, un pueblo que reconoce en el sacrificio poderoso y perfecto a su Salvador. Bendito Rey, en tus manos quedamos, en tus manos nos encomendamos, Padre. No nos queremos soltar, no nos sueltes de tu mano. Te bendecimos, Padre, te alabamos y te agradecemos este estudio, esta tu palabra, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén. Baruch Hashem, bendito sea el Abba Kadosh, Rey del universo.